Muchas gracias por permitirnos entrar una vez más hasta su hogar, en la oficina, en el vehículo, en el lugar donde usted nos esté viendo y escuchando. Le saludamos desde Villanueva, Guatemala, Fuego de Dios Ministerios, y traemos para ustedes buenas noticias de parte de la palabra de Dios. Quiero que me acompañe en el libro de Marcos, en el capítulo 16. Dice en el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vuelvo a leer el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todos sabemos que la palabra id es una orden, es un mandato. En otra versión dice, vayan. Pero Dios, por medio de su palabra, nos está motivando, nos está dirigiendo, nos está diciendo a cada uno de nosotros que tenemos que ir a predicar su palabra. Ahora yo sé que por la situación que se está dando a nivel mundial por esta pandemia, varios podrán decir, yo quisiera ir, pero ¿qué le voy a decir a las personas? A veces me cuesta hablar, a veces me cuesta relacionarme con las personas. Y el otro obstáculo es que no se puede salir por la situación que se está dando por esta pandemia. Ah, si hay cierto miedo, el ir a predicar la palabra o el hablarle a las personas el por qué usted está llegando con ellos y traer esas buenas noticias, le voy a dar dos o tres pasajes para que usted se sienta más fortalecido, para que se sienta aún con mayor fuerza y que se active su fe, que si usted va y predica la palabra, no va a ir solo. Y mire bien lo que sucede si usted le obedece al Señor. Vayamos al siguiente pasaje. En el libro de Salmos, capítulo 23, dice en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En la versión lenguaje sencillo dice, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Podemos ver en este versículo donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Miren, con todo esto que está aconteciendo a nuestro alrededor, definitivamente todos nosotros andamos y pasamos por ese valle de sombra de muerte. Pero hay una gran diferencia. La palabra dice que nuestro pastor irá con nosotros. No iremos solos, vamos protegidos por el Todopoderoso. Pero para alentarlo aún más, para animarle aún más a usted, vamos con otro pasaje. Está en el libro de Salmos, un pasaje muy conocido por todos nosotros. En el capítulo 91 dice en el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esto que está pasando a nivel mundial, aunque se le llama virus, es una peste que está destruyendo vidas, está destruyendo la economía, está destruyendo empresas, está destruyendo en algunos casos hasta familias, está destruyendo
El hogar es una peste, pero ¿qué promete el Señor? Que Él nos va a librar de esta peste. Sigue diciendo en el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mire qué promesa de nuestro Dios. Dice que van a caer de nuestro lado 1000 y a nuestra diestra 10,000, pero a nosotros no va a llegar, por cuanto usted y su casa confían en el Todopoderoso, por cuanto ha colocado a Jehová como su escudo, como su esperanza, como su protector, como su castillo. Ninguna plaga va a tocar su casa. Ninguna plaga va a tocar su trabajo. Ninguna plaga va a tocar su negocio. Ninguna plaga va a tocar su empresa. Van a fracasar 1000 empresas. Van a fracasar otras 10,000 empresas. Se van a ir a la quiebra por esta situación. Pero Dios promete que su empresa, que su negocio, que su trabajo no va a fracasar. Usted puede estar seguro por medio de la palabra de Dios que el que dijo que le va a guardar, Él le va a guardar. Por lo tanto, no hay excusa para que usted salga. Eso sí, guardando la distancia prudentemente. Eso sí, utilizando las mascarillas que, por respeto a las obligaciones del gobierno, lo que él ha dicho, hay que hacerlo. Pero eso de colocarse la mascarilla, se le llama mascarilla, pero también se le llama ¿qué? Tapabocas. ¿Qué significa tapabocas? Que el enemigo lo que pretende es tapar la boca del cristiano para que no hable de la palabra de Dios. Si sin tapabocas la persona no proclamaba a Jesús, ahora teniendo eso, se va a justificar aún más. Eso es lo que Satanás desea y anhela, que usted no abra su boca para llevar las buenas nuevas a aquellas personas que lo están necesitando. Ahora bien, ya le estoy dando ahí aproximadamente 2 ejemplos de que no estamos solos, que mi Dios promete que nos va a guardar del lazo del cazador, nos va a guardar de cualquier plaga, de cualquier peste, que la muerte no nos va a tocar a nosotros, ningún virus no nos va a afectar a nosotros, porque vivimos bajo el abrigo, bajo la sombra del Todopoderoso. Ahora, para alentarlo aún con mayor fuerza y convicción, vamos al tercer ejemplo que está en el libro de Salmos, capítulo 34 y versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En la versión traducción lenguaje actual dice de esta manera: Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Se lo vuelvo a repetir. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Qué importante es honrar a nuestro Dios. Por eso dice la Escritura que Dios
honra a quienes le honran. Por lo tanto, si usted honra a mi Dios, estudiando la palabra, orando, ayunando, congregándose, estar atento a las redes sociales para conectarse y escuchar la palabra. Si usted honra a Dios con sus ofrendas, con sus diezmos, con siembras y primicias, no se preocupe. Dios dice, yo envío a mi ángel. Mi ángel te va a rodear. Mi ángel no va a permitir que alguien te pueda hacer daño. Porque tú me honras, yo también te voy a honrar. Pero si por alguna casualidad usted ha dejado de honrar al Señor, este es el tiempo, este es el momento para que empiece a hacerlo y gozar aún más de estos privilegios, de estas dádivas que mi Señor ofrece por medio de su palabra. Es tiempo de que honremos a mi Dios y, como le dije anteriormente, porque mi Señor va a honrar a toda persona que lo honre a Él. Ahí donde está en su casa, háblele a la persona que tiene a su lado y dígale, qué bueno que nosotros honramos a nuestro Dios. Pero dígaselo con una sonrisa, vamos, mírele a su rostro y dígale, qué bueno que nosotros honramos a nuestro Dios. Por lo tanto, hágale así. No tengamos miedo. El ángel de Jehová está con nosotros para guardarnos y protegernos. Mire qué bendición la que tenemos. El Todopoderoso está de nuestro lado. Ya con estos tres ejemplos, donde el Señor promete estar con nosotros, donde Él mismo dice, yo iré contigo porque soy tu pastor, donde Él mismo dice, te voy a proteger, Él mismo anuncia, enviaré a mi ángel. Ya con eso estamos equipados. Usted está equipado y ya puede poner en práctica lo de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Pero para hacerlo más o menos, vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 33. Dice en el versículo 2, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Dios nos ha colocado a nosotros para que seamos atalayas. Y ese es el título de este mensaje. Un atalaya es un vigilante. Un atalaya es un guardia. Un atalaya es una persona que siempre está despierto, que siempre está atento. Es el que controla, es el que cuida a los demás. Tiene cierta similitud con aquella persona que es intercesora. La palabra intercesor o intercesora es aquella persona que ora por los demás, que clama por los demás. Ese es un intercesor. Igual un atalaya es aquel que está velando, es aquel que está protegiendo a todo aquel pueblo para que nada malo acontezca. El atalaya tiene que estar siempre despierto, tiene que estar siempre atento, y cualquier anormalidad que vea, inmediatamente tiene que sonar la trompeta, tiene que alzar su voz y decir, cuidado, enemigos a la vista,
prepárense. Entonces, la gente tiene que levantarse y estar preparada. Pero, ¿qué es lo que dice acá en la escritura? ¿Qué pasa si el que está de atalaya toca la trompeta? Y dice acá en el verso 4, y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Miren, con esta situación que está pasando, se le está diciendo a la persona, hable de Cristo. Dígale que solo por medio de Jesucristo puede haber protección. Déjeme decirle con lo que está pasando a nivel mundial, ningún antídoto, ninguna vacuna va a sanar todo esto. El único que puede sanar y quitar todo ello es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es nuestro Dios todopoderoso y Él promete guardar a cada uno de nosotros. Ahora bien, se está anunciando que Jesús viene pronto. Se le está diciendo a la persona, arrepiéntase, arrepiéntase, venga al Señor, deje de hacer lo malo que hacía, vuélvase al Señor. La persona escucha, pero no obedece. El día que esta persona muere y sea juzgado por el Señor, no podrá decir que no se le avisó. No podrá decir que no se le anticipó. No podrá decir que nadie le habló del Evangelio de Jesucristo. No tendrá excusa para hacerlo. Por lo tanto, esta persona en aquel día ya no podrá arrepentirse, porque el arrepentimiento tiene que ser hoy. Tiene que ser hoy, no mañana. Por eso sigue diciendo en el libro de Ezequiel capítulo 33, en el verso 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Explico este versículo. Es cuando Dios nos está diciendo por medio de Marcos 16:15, id, vayan, prediquen mi palabra, hagan discípulos para mí. Ahora bien, si la persona calla y no lo hace, le voy a poner este ejemplo. Hagamos de cuenta que cerca de su vecindario hay un vecino, quizá ese vecino está con quebranto de salud y usted dice, voy a ir mañana a verlo y voy a orar por él. Le voy a hablar de Jesús. Pasó el día de mañana, voy a ir el otro fin de semana. No, no. Cuando tenga feriado voy a ir. Y así usted lo está posponiendo y posponiendo. Al cabo de los meses, esta persona muere. No conoció de Cristo. Él no se puede justificar porque de una u otra manera le hablaron del Señor. Pero si Dios le estaba colocando eso en su corazón a usted para que fuera y le hablara de su palabra, si usted no fue, Dios se lo va a demandar a usted. Dios da oportunidad a todos y muchas veces lo va a probar cuando usted se siente más ocupado o cuando usted esté cansado de los quehaceres que hace en su trabajo. No se me olvida, hace un tiempo andábamos con unos líderes. Esa vez creo que la profeta Angélica no me acompañó, no me acuerdo si andaba con nosotros, pero salimos acá de la capital de Guatemala, fuimos a una iglesia a predicar. Estamos hablando de unos 140 kilómetros que recorrimos para llegar a esa iglesia y estuvo muy bonito el servicio. Salimos tipo 9, 9:30 del lugar
y después que platicamos con algunos hermanos de esa iglesia, eh, yo sabía que me habían informado que había una persona que a 10 kilómetros en otro lugar estaba con quebranto de salud. Era obvio que nosotros nos teníamos que regresar a la capital, pero el Espíritu me decía que fuera a orar por esa persona. Entonces hay que obedecer a Dios y le dije a los líderes que nos acompañaran que fuéramos y nos fuimos en el vehículo. En lugar de adelantar para irnos a la capital, íbamos más lejos, 10, 12 kilómetros un poco más lejos. Y llegamos donde estaba esa persona, gente religiosa. Pedimos permiso para ver a la persona que estaba enferma. Lo tenían en una cama, según nos habían comentado, ya tenía quizá 2, 3 semanas que no hablaba, no abría sus ojos, no tenía ya movimiento en su cuerpo. Yo sabía que el perfil de este hombre había sido con una conducta correcta, pero la Biblia dice que nadie va a ser salvo por obras, nadie, sino que va a ser salvo todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor. Y perfectamente yo lo conocía. Anteriormente le había hablado de la palabra. Es muy respetuoso, escuchaba, pero nunca había dicho, yo quiero conocer a su Dios. Pero esa vez que estábamos ahí, pedí permiso a su familia para que me permitieran orar por él. Y los líderes que estaban con nosotros ahí estaban presentes. Y me recuerdo que tomé una Biblia que él tenía ahí en su cabecera y le dije, todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Y le hablé al oído. Vuelvo a repetir, una persona inerte en una cama. Y yo le dije, si usted hoy quiere recibir a Jesús como su Señor, este es el momento. Voy a hacer una oración para que usted reciba a Jesucristo. Y me agradaría que usted hiciera esta oración conmigo. La familia se miraban unos con otros porque ellos sabían que definitivamente él con sus ojos cerrados, él ya no hablaba, tenía días de no hacerlo. ¿Por qué yo le estaba hablando de esa manera? Pero yo le dije, yo sé que me está escuchando. Sé que su corazón me está escuchando. Por lo tanto, hice la oración. Después que hice la oración, le dije a él, si usted voluntariamente hizo esta oración conmigo y recibió a Jesús como su Salvador, quiero que nos dé una señal y que mueva su mano derecha. Y todos atentos, viendo su mano derecha. Miren, al instante esta persona movió su mano derecha y empezó a mover sus dedos. Y pude ver cómo unas lágrimas salían de sus ojos. Y yo dije, gracias Señor, porque aunque él ya no podía hablar, su corazón sí hablaba delante de ti. Nos venimos como a las 3 horas que ya estábamos en la capital, recibimos una llamada que hacía unos 10 o 15 minutos que esta persona había fallecido. ¿Qué hubiera pasado si yo no le obedezco a Dios y le voy a hablar de Jesús a esta persona? Dios me lo hubiera demandado a mí si él murió sin conocer de Cristo Jesús. Pero gracias a mi Dios, obedecí y fui. Esta persona sé que está con el Señor definitivamente. Entonces, le vuelvo a repetir esto. Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros para hacer
atalayas. El atalaya siempre tiene que estar atento. El atalaya siempre tiene que estar dispuesto a sacrificarse aún por los demás. Escuché una historia que había un atalaya que era el encargado de ver en un muro todo lo que acontecía a su alrededor para guardar esa ciudad. Entonces, por alguna razón, este atalaya, estando en su trabajo, estando de servicio, se durmió. Era tanto el cansancio, se durmió. Pasaron varios minutos dormidos y estando él en su trabajo, soñó algo que iba a acontecerle a su rey de ese entonces. Viene y al día siguiente se presenta ante el rey y le dice: tuve un sueño donde tú ibas a viajar a cierta ciudad y salían unos enemigos, te emboscaban y te mataban. Yo te ruego que si vas a ir a ese lugar, no salgas. Manda mejor a otros para proteger tu vida. El rey meditó lo que le dijo este hombre que estaba de atalaya y no salió, sino que mandó a otras personas. Y así fue, emboscaron todo ese grupo de personas y varios murieron, pero el rey se salvó. Al enterarse el rey de lo que había pasado, habló con este atalaya y le dijo: ven para acá, lo que soñaste fue cierto. Sucedió eso. El atalaya muy contento dijo: hermano, me van a gratificar. Pero le dice el rey: te despido de tu trabajo. Pero ¿por qué? Le dice, si Dios me dio este sueño y ese sueño fue verídico y por medio de este sueño te salvé la vida. Y el rey le dice: sí, es cierto, pero tu trabajo era estar despierto, no estar dormido. Por eso mi Jesús, cuando subió a orar a aquel monte, le dice a Pedro, le dice a Jacob, le dice a Juan: manténgase despiertos, oren, oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Y luego él regresa y le dice: no han podido orar conmigo aunque sea una hora. Hay que estar atentos, hay que ser un vigilante, hay que ser un centinela, hay que ser un atalaya para estar atento en todo lo que sucede en nuestro alrededor. Entonces, háblele a la vecina, al vecino. Hable ahí en el lugar de su trabajo, ahí en la escuela, en la universidad, ahí en su empresa. Háblele a sus proveedores, háblele a sus clientes ahí en su negocio. Háblele de Jesucristo, porque pudiera ser que con la persona con la que usted está hablando, pudiera ser que esa persona, el rostro suyo, sea lo último que pueda ver en esta tierra. Y si usted cayó por tener de una manera espiritual un tapabocas para no hablar de la palabra de Dios, no se lo digo yo, lo dice la palabra, Dios se lo puede demandar a usted. Pero en el libro de Mateo capítulo 28, dice en el versículo 19, por tanto, id, otra versión dice, vayan y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué promesa más grandiosa. Aquí el mismo Señor Jesús está diciendo: vayan, hagan discípulos para mí. Háblenle de todo lo que yo he hecho y sigo haciendo. Bautícenlos
para que esta gente crea, que no sea condenada, sino que tenga salvación y vida eterna. Y luego añade, yo les prometo que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos ahí en su casa dicen amén? Yo sé que dijo amén, pero qué amén ni qué nada. Jesús promete estar con todos aquellos que van y predican la palabra. Jesús no va a ir con aquellas personas que no pronuncian, que no proclaman su santo nombre. Si usted es una persona que se desafía a sí mismo y usted se levanta y usted va y les habla de mi Jesús, déjeme decirle que Jesucristo ha prometido que Él va a estar con usted en todo tiempo y en todo momento. Yo le animo ahí donde está para que salga de su casa. En estos momentos, si usted tiene ahí un tapabocas, que este tapabocas no obstaculice la labor de hablar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Qué sabe usted? Si Dios le tiene preparado una sorpresa, que por ir a visitar a aquella persona que estaba enferma, por la palabra que usted lleve, esta persona reciba sanidad. ¿Qué sabe usted? Si por el mensaje que Dios ha puesto en su boca, toda esa familia se convierta a Jesucristo. Vaya, ponga en práctica este mandato que mi Jesús ha dejado para todos nosotros. Una vez más, le animo para que vaya, y estoy seguro que mi Dios lo va a respaldar. Estoy seguro que no va a ir solo. Estoy seguro que mi Señor enviará a sus ángeles para limpiar cualquier obstáculo de su camino. Y estoy totalmente seguro que mi Jesús irá con usted, porque Él lo ha prometido. Ahí donde está, si aún no ha abierto su corazón para que Jesucristo gobierne su vida, yo le invito que hoy usted dé ese paso de fe y pueda proclamar que solo Jesús da salvación y vida eterna. Ahí donde usted está, si va en su vehículo, yo no le voy a decir que cierre sus ojos, pero vaya escuchándome. Y ahí donde esté, puede repetir conmigo esta oración y decir: Padre mío, abro mi corazón para que Jesucristo entre a mi vida. Señor Jesús, hoy te proclamo como mi único y suficiente Salvador. Hoy renuncio a todo señorío contrario al señorío de Jesucristo y declaro que el único Rey y Señor de mi vida es Jesús, el Hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque a partir de hoy soy una persona nueva. Los pecados que había cometido, tú ya me los perdonaste. Y a partir de hoy soy una criatura nueva, conforme dice tu palabra. Yo le animo para que busque una iglesia donde se predique al Dios Todopoderoso, donde se predique a Jesucristo y donde prediquen del Espíritu Santo. Lo felicito por esta decisión que ha tomado. Lo bendigo, bendigo su casa, bendigo su hogar, bendigo su salir y su entrar, y que ángeles de mi Padre Celestial lo guarden y le protejan. Dios les bendiga.